Nos preparamos para viajar hacia nuestro satélite, la Luna. Son muchos los secretos, los interrogantes que se esconden en la Luna, desde que hace casi 50 años el hombre puso un pie sobre ella. ¿Se llegó a la Luna aquel día de agosto de 1969 o fue todo un montaje? ¿Por qué no se ha regresado a ella desde entonces? ¿Qué ocurre allí? Nos metemos esta noche en el terreno de las conspiraciones y ya veréis, hay mucho por descubrir casi 50 años después de esa fecha histórica. Este será nuestro primer argumento, pero habrá más. Viajaremos después hasta un país casi desconocido, oculto en mitad de Europa, pero lleno de secretos, milagros, pirámides, leyendas y más. Descúbrelo esta noche a nuestro lado. Eso y algunas sorpresas más serán nuestra ruta en el viaje del espacio en blanco que ya comienza. Ahí están los temas que os hemos preparado y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Juan José Sánchez Oro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo y además de terminar el día, que para mí este día ha sido muy especial, te lo comentaba antes. ¿Te has reunido con tus compañeros del instituto? Sí, en estas jornadas así navideñas, pues nos hemos reunido compañeros del instituto, de lo que algunos ya les perdí la pista pues al poco de empezar la universidad, y hacía como 18 años de algunos que no sabía nada de ellos, pero lo que es el ser humano, que es tan mágico, es que parecía como si fuera ayer que estuviéramos en el instituto o que mañana íbamos a ir al instituto. Qué chulo, qué bonito. Para mí, ya te digo, ha sido una jornada especial y encima ya la acabo aquí contigo, no se puede pedir más. Me alegro. Eres historiador, has escrito un montón de libros y eres últimamente el redactor jefe y editor de una revista que a mí me encanta, Fronteras de la Ciencia, donde yo no puedo escribir. Vaya gente de nivel que tenéis escribiendo ahí, ¿no? Intentamos, sí, es una apuesta... Si te mando un artículo, ¿me lo publicas? Sí. No. Además, nosotros no miramos quién lo escribe, sino lo que dice el artículo. No tengo el nivel para poder escribir ahí. Bueno, porque vaya gente que... Me contabas que incluso el encargado de las misiones... Tenemos este número que está ahora mismo en el kiosco, es sobre las incógnitas del sistema solar. Hemos reunido, como hemos hecho en los otros números, que es un poco la seña de identidad de la revista, un elenco de autores nacionales e internacionales, y entre ellos pues tenemos a uno de los que ha estado dirigiendo las misiones, las sondas que se mandaban a Venus y a Marte, por parte de lo que es la astronáutica o la cosmonáutica rusa o soviética también antiguamente. Es uno de los que nos firma uno de los principales artículos, que es sobre el origen del sistema solar. Pero luego tenemos también, apostamos también mucho por autores del mundo hispanoamericano, porque también la revista se distribuye en Latinoamérica. Y luego también buscamos que haya también mucha presencia de mujeres, que también a veces cuesta, y también nosotros apostamos por eso. Tiene a veces no es fácil también a lo mejor por nosotros, porque no conocemos tantas como quisiéramos, pero está abierto también a que publique cualquiera, ¿eh? O sea, los artículos se revisan por un comité científico y si tienen la calidad suficiente se publican. La ciencia como nunca antes te la han mostrado, y ahí en ese mundo de la ciencia sí que hay montones de incógnitas. Y aprovechando de que habéis publicado en este número que se llama Incógnitas del Sistema Solar, o lo tituláis, hay una parte de la Luna que yo quiero que nos aclares. Vamos, ¿te parece, con algunas introducciones? Porque hay mucha gente, el otro día lo contaba aquí con el ciudadano García, hay mucha gente todavía que no cree que hemos llegado a la Luna. Casillas, sí que Casillas, algunos jugadores de baloncesto, las abuelas, montones de gente dice eso no es verdad. En algunas encuestas llega hasta el 20%, ¿eh? Las personas. 20%. Sí. En nuestro, aquí. Estamos hablando, yo por lo menos tengo, sí, y en algunos sitios incluso más. Y por ejemplo te vas en Rusia hay más, porque como encima el mérito se lo han llevado los americanos, pues son quizás los que más lo nieguen. Pero oscila entre un 6 y un 20%. Y estamos hablando siempre de países del primer mundo, que se supone que serían los que están mejor informados. Pues también son los que más dudan de que realmente se llegara a poner el pie el ser humano en la Luna. 900-137-137 en nuestro teléfono. Ya veréis, esta noche vamos a daros un montón de claves, entrando también en el terreno de la conspiración,
de ese satélite se cumplen el año que viene, 50 años de la llegada, y ya veréis cuántas sorpresas. La historia que esta noche queremos contaros comienza más o menos así, con este misterio que nos narra Juan José Benítez. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros, sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Y aquí arrancan nuestras preguntas. ¿Civilizaciones no humanas en la Luna? ¿Ruinas? Busquemos respuestas. No te voy a preguntar sobre lo que piensas de este fragmento que hemos utilizado, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero ¿qué tiene la Luna desde siempre que tiene tanta atracción hacia el ser humano? Las mareas, la influencia que ejerce, ¿cómo la hemos mitificado? Pues bueno, mira, además justo también en la revista, como nosotros tratamos de combinar humanidades y ciencias, tenemos un artículo que se titula Astronomía en la prehistoria, que parece como que es algo que no debería corresponder a esos tiempos, pero ahí se detalla esa evolución, cómo han influido los astros en esas culturas todavía incipientes y cómo quizás las primeras formas de expresión artística ya estaban condicionadas por la Luna. Y tú lo sabes muy bien, esas pinturas rupestres o grabados también que representan fases lunares, lo cual marcaría mucho el ciclo de fertilidad de la mujer, que en ese momento, claro, la fertilidad era la propia supervivencia de la comunidad, y hay alguien llega a hablar, aunque esto por supuesto no está muy demostrado, que en ese momento tenían un gran peso las mujeres. Se habla incluso de sociedades matriarcales donde se adoraría incluso a la luna como primer elemento así espiritual, y luego cuando se va desarrollando la agricultura se va ya pasando un poco esa devoción hacia el sol, y entramos ya en el fenómeno este famoso también del patriarcado, de sociedades ya patriarcales, donde es el astro solar el que domina. Pero es cierto que empezaron a observar que había una serie de correlaciones muy claras entre las diferentes fases de la Luna y determinados ciclos biológicos. En el caso de la fertilidad femenina estaba como muy marcado, y eso ya empezó, para ellos era una correlación, se empezó a entender como una causalidad, como que realmente había una influencia directa. Y yo creo que eso ya fue un primer elemento, un primer pilar en el cual empezaron a girar todas las creencias en esa época y una serie de cultos muy importantes. Luego ya a partir de ahí siempre ha seguido fascinando hasta que finalmente hemos podido saber qué es lo que había allí. Pero yo recuerdo, y bueno, te comentaba también antes, que he estado últimamente escribiendo un artículo sobre, podríamos llamarlo así, como espiritismo extraterrestre, que es una faceta poco conocida. ¿Espiritismo extraterrestre? Sí, es una faceta poco... A mí me interesa mucho todo lo que son las creencias sobrenaturales a lo largo de la historia, es lo que más me interesa, ¿no? Lo que se llamaba también antiguamente historia de las mentalidades. ¿Por qué pensamos lo que pensamos y cómo ha ido cambiando nuestro pensamiento? Y en ese sentido, dentro del espiritismo, que fue un elemento muy importante que dinamitó bastante lo que era la ciencia y las creencias y las religiones de la época, a partir del siglo XIX, pues hubo muchas variantes. Había sí la comunicación directamente con los difuntos, pero también había una faceta dentro del espiritismo en la cual
tú te contactabas con extraterrestres, es decir, tu cuerpo astral podía viajar a otro planeta y ver qué es lo que ocurre allí, y dialogar con quienes estaban allí. Y hubo toda una literatura, un montón de libros que fueron auténticos bestsellers a finales del siglo XIX y principios del XX, que se dedicaban a eso, a hacer sesiones alrededor de una mesa camilla y viajar a otros planetas. Curiosamente, en la mayoría de los otros planetas lo que había también era difuntos. Por ejemplo, recuerdo un caso de visitar la casa de Mozart en Júpiter. ¿Sí? Y eso está publicado por los seguidores de Allan Kardec, que es uno de los grandes padres, ¿no?, creadores de la doctrina del espiritismo. Pues se llega a publicar toda la descripción de esa casa de Mozart en Júpiter, donde además había una serie de flores en las paredes, como plantas trepadoras que formaban notas musicales. Y otra casa que había también allí muy curiosa en Júpiter era dedicada a Zoroastro. Entonces allí la decoración era más bien tirando a llamas, a fuego, porque claro, el zoroastrismo parte mucho de los fuegos así también milenarios. Bueno, pues uno de los libros que fue un bestseller a mediados del siglo XIX, cuando todavía ni siquiera estaba el espiritismo en auge, que es cuando nace en 1848 con las hermanas Fox, se practicaba lo que se denominaba entonces el magnetismo o el sonambulismo, que era algo parecido a la hipnosis. Bueno, pues hay el caso de una niña que entraba en este estado sonambúlico y se dedicaba a viajar por los distintos planetas y ver qué es lo que había. Entonces ella decía que en la Luna lo que había eran las almas de los difuntos de la Tierra que se estaban preparando, se estaban como adiestrando, una especie casi de purgatorio, para ir luego a un estado superior de felicidad. Qué curioso. Mucha influencia ha tenido, estaba recordando algunos títulos, incluso de películas, ¿no? Contactos con selenitas, y luego la Luna ha ido dando sorpresas porque de repente no había nada y ahora parece que se descubre incluso agua. Sí, hay una parte que todavía no se sabe qué dimensión tiene, pero sí parece que hay como una suerte de casquetes polares, vamos a decir así, que pueden estar también parte de ellos en el subsuelo y no se sabe qué envergadura tiene, y que sería muy interesante para determinados proyectos que tienen de si se consigue extraer hidrógeno del agua y utilizarlo como combustible en el futuro. Porque una de las cuestiones que está utilizando ahora la Luna, después, y bueno, luego habrá ocasión de hablar, pues imagino, de la carrera espacial y de lo que supuso, pero ahora, por ejemplo, se está pensando en utilizar la Luna como una plataforma intermedia o un lugar para hacer escala en un viaje más prolongado que sería ir a Marte. La idea sería como estar un tiempo allí, habilitar algún tipo de base, incluso de reaprovisionamiento de las naves, si se puede obtener algún tipo de combustible a partir del hidrógeno que se pueda extraer de esa agua que hay allí en los casquetes de la Luna o en esa agua congelada, pues luego se utilizaría como una especie casi de nave, ¿no?, en la Luna para, aprovechando en el momento en el que esté más próxima de Marte, pues nos estamos ahorrando una importante distancia, porque claro, aquí estamos jugando con elementos que están en movimiento. La Tierra está en movimiento, la Luna está en movimiento y Marte está en movimiento. Entonces, dependiendo del lugar, el viaje puede durarte 3 meses o 6 meses, o te puedes ir casi a un año de la Tierra a Marte. Entonces, si puedes hacer escala en la Luna, y ahí pues sería bastante mejor para conseguir culminar toda esa proeza que todavía está pendiente y a la que nos queda, ¿no?, de visitar Marte. Todavía no hay nada que se haya alunizado en la Luna, ¿no?, valga la redundancia. Hay una estación espacial, pero no está en la Luna. Todavía no hay. Lo que sí que tenemos son sondas que están orbitando, digamos satélites artificiales, entre comillas, que están a veces están monitorizando y cartografiando al detalle. Eso sí que lo ha habido mucho, lo hay. Hay en previsión de hacer algún tipo de estructura. Se ha descubierto, por ejemplo, incluso alguna cueva con una cierta profundidad que piensan que se podría habilitar como también refugio, porque uno de los grandes problemas que tenemos para ir a Marte, aparte de lo que es la distancia, el combustible, sobre todo de salida, es sobre todo la influencia que puede tener en nuestro cuerpo la gravedad, la ausencia de gravedad, y sobre todo los rayos cósmicos, ¿no?, la exposición a todo lo que son este tipo de radiación cósmica que nos deteriora por completo. Entonces, los viajes que se han hecho a la Luna con seres humanos han durado muy poco tiempo, algo que estadísticamente es poco significativo para que cause daño realmente, pero claro, estamos hablando de una exposición muy prolongada cuando vayamos a Marte, estamos hablando de meses o años, y claro, ahí hay que prepararse muy bien. Entonces, la idea es crear bases, algún tipo de base en la Luna habilitada para adecuarnos, adiestrarnos y prepararnos para eso, para soportar esos rayos cósmicos. Vale, incluso lo vamos a ver luego casi al final del programa, la idea de vivir allí, construir casas. Finales de los años 60, Guerra Fría, carrera espacial, Estados Unidos, Rusia. Luego te preguntaré por qué no llegaron antes los rusos o si llegaron antes los rusos. Un montón de preguntas está suscitando el tema. Nos vamos con otra introducción y vamos a empezar a entrar en el terreno de la conspiración. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Aún hoy, en pleno siglo XXI, hay dudas sobre la primera llegada a la Luna. Silvia Colomé nos da algunos datos. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esta es la famosa frase que Neil Armstrong pronunció cuando pisó la Luna hace 45 años. Él, junto al resto de la tripulación del Apolo 11 de la NASA, formada por Edwin Aldrin y Michael Collins, llegaron por primera vez a la superficie del satélite de la Tierra en una misión enmarcada en plena Guerra Fría y tras el éxito de la URSS de enviar el primer hombre al espacio. Posteriormente, 5 misiones más estadounidenses realizaron alunizajes, el último en 1972. Desde el inicio y todavía hoy, la llegada a la Luna ha tenido que combatir diferentes teorías de la conspiración que ponen en duda este logro de la humanidad. ¿Se llegó a la Luna o fue todo un montaje? Sigamos buscando respuestas. Pues vamos a mezclar un poco la conspiración con las informaciones. ¿Se llegó a la Luna en ese instante que nos estaban contando la historia? Yo creo que sí, yo creo con absoluta certeza. Hay muchas buenas razones para pensar que fue así, y una de las buenas razones es que inmediatamente después hubo más misiones que tocaron también la Luna, porque se habla de esa primera vez como si fuera única, pero ha habido 6 misiones que han tocado la Luna, que han estado allí. Ha habido 12 astronautas que han pisado la Luna. Es cierto que curiosamente también hay una especie de deuda pendiente porque no ha habido ninguna mujer que haya pisado, que haya alunizado allí, pero sí que tenemos 12, de los cuales 11 fueron militares, porque entonces casi todos los astronautas eran militares, y uno era civil, era un científico civil. Yeah. Todo eso fue desde el año 69 al 72. La primera vez sí que estuvieron allí. Yo creo que siempre el principal motivo que se utiliza para demostrar que estuvieron allí es que si no hubieran estado allí, yo creo que la Unión Soviética, por lo que tú estabas comentando, automáticamente era un as en la manga para haber humillado al principal rival internacional que tenía y no se lo hubiera callado de ninguna manera, ¿no? Sin embargo, hay gente que piensa que las imágenes que vimos no fueron realmente lo que estaba pasando ahí. Lo tenían preparado en el caso de que no se pudiera llegar a tiempo para precisamente ganar la carrera a los rusos. Se hablaba de la película de Stanley Kubrick, que había sido él, Richard Nixon, que había encargado esa película y que ese era un poco el comienzo del engaño. ¿Qué me cuentas? ¿Qué opinas de esto? Mire, pues a ver, la teoría de la conspiración de lunar surge al poquito. Ya empieza a haber algunos libros, gente que duda, pequeños grupos también defensores de la Tierra plana. Eso es interesante porque el hecho de pensar que realmente el ser humano no ha estado allí en la Luna no es una idea aislada. Hay mucha gente que la puede pensar como una idea aislada, pero realmente, sobre todo en los últimos años, se está conectando con otras ideas. Se está asociando a la idea de la Tierra plana, se está asociando a la idea del creacionismo, se está asociando a la derecha que ha emergido políticamente en Estados Unidos con todo el movimiento a favor de Trump. Son ideas que están conectadas, porque si tú niegas que realmente el ser humano pudo estar en la Luna, los terraplanistas dicen que la Luna no es realmente el disco que nosotros vemos, sino que tiene otras características, no tiene esas dimensiones, ni está a la distancia que dicen los científicos que está. Déjame que haga un inciso. ¿Todavía hay gente que cree que la Tierra es plana? Sí, mucha gente. Ahora mismo es una de las creencias que también está creciendo. Hay parte de provocación también, pero ahora mismo hay varios grupos que, ya te digo, un poco dentro de esta órbita, de ese movimiento que hay, sobre todo se está hablando de lo que se denomina la derecha alternativa en torno a Trump, que es donde, digamos, más se ha visibilizado este movimiento y que está conectado también con la cuestión del creacionismo. Hay gente que defiende que la antigüedad de la Tierra son 6.000 años, porque hacen el cálculo a partir de la Biblia. Empiezan a coger a Adán y Eva, ¿no? Empiezan a ver las biografías y los años que tiene cada uno de los personajes bíblicos hasta Jesús, van sumando y calculan pues que Jesús, o sea, que Adán y Eva estarían en torno al 4.000 y pico antes de Cristo. Esto está creciendo, y yo no me lo tomo nunca a broma, por muchas, aunque nos puedan parecer teorías muy extravagantes o ideas. Los sociólogos hablan de ideas zombie, ideas que pensábamos que estaban muertas y de pronto resucitan. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué resucitan y por qué hay mucha gente o un número nada desdeñable de gente que cree en ello. Yo estuve haciendo aquí lo estuvimos comentando otra vez que me invitaste, sobre el tema de los reptilianos. Sí. Y había un 4% de población en Estados Unidos que creían los reptilianos. Y un 4% son muchos. Son muchos millones. Son, claro, vas a 12 millones más o menos. Vale, déjame que vayamos viendo poco a poco las sospechas acerca de que no se llegó a la Luna. Fotos sin estrellas.
Bueno, o sea, una de las cuestiones efectivamente es todo el material de la NASA, todo el material gráfico. En ese sentido, hay lo que tú dices, algunos dicen que no aparecen las estrellas, pero es cierto que también si nosotros intentáramos hacer, por ejemplo, un eclipse lunar, y hace unos meses tuvimos un eclipse lunar aquí, pues es una cuestión también de exposición, de cómo tú expones para que se vean las estrellas o no. Yo entiendo que además, si realmente quieren hacer una falsificación, no la harían tan burda. Entiendo que ellos también buscarían que de alguna manera nadie pudiera encontrarle pegas a esas falsificaciones. Entonces, bueno, estamos hablando del 69 y no habría tantos medios técnicos como ahora. Pero a la hora de tú analizar, si eres fotógrafo, a la hora de analizar por qué aparecen estrellas o no aparecen estrellas, tienes que trabajar con el tema de la exposición, ¿no? De abrir lo que sería todo el diafragma para captar toda esa luz. Yeah. Entonces, en principio, yo creo que más o menos las partes técnicas... aunque hay discrepancias de si hay sombra, de que no hay sombra, de que si la bandera ondea, hay un montón de cuestiones que hoy en día, además, gracias a Internet, cualquiera que tenga curiosidad, hay muy buenos divulgadores que se han encargado de ir uno por uno dando explicaciones alternativas, a mí me parecen muy, muy razonadas. Y luego hay cosas que sí que se han comentado, que, como por ejemplo, relativas un poco a las fotografías y a las imágenes, pues que las imágenes originales se perdieron. Eso hubo un informe en el año 2006. Se perdieron. Claro. Esos fueron los titulares de prensa y ahora podemos entrar en aclarar qué es lo que realmente sucedió, porque es cierto que eso sí que es muy sospechoso, ¿no? Resulta que en un momento, en el año 2006, hay un informe de unos científicos de la NASA donde se ponen a buscar determinadas imágenes. Estamos hablando de vídeos, sobre todo de vídeos, que eran los vídeos originales de todo lo que fue el alunizaje de la primera misión lunar, ¿no? Y resulta que, bueno, van a buscar esas cajas y no aparecen. Los titulares de prensa son: la NASA ha perdido estas cajas, y la explicación que daban también desde dentro de la NASA, o así se empieza a comentar en la prensa, es que han sido desmagnetizadas, han sido borradas para volverlas a utilizar y volverlas a grabar porque era como muy caro en la época, ¿no? Que esto, bueno, también ha pasado en archivos aquí, por ejemplo, en Televisión Española, en los antiguos, ¿no? Del Paseo de La Habana, ese tipo de cuestiones. Pero claro, estamos hablando de una información que es valiosísima, o sea, a nadie se le puede ocurrir borrar esto. Esa fue la información. Lo que conviene aclarar es que, a ver, lo que se borró fueron realmente eran imágenes originales, pero por una cuestión técnica que cuento muy rápidamente. La señal que se recibía desde la Luna a la Tierra se recibía en un formato técnico, y ese formato técnico no valía para poderlo mandar como señal a las televisiones y divulgarlo por todo el planeta. Entonces, en ese momento había que hacer una conversión técnica. Las cintas originales de esa señal, que era de mayor calidad, de la señal original, son las que se perdieron, pero la señal que realmente se envió al resto del planeta, esa sí que se conservaba. O sea que, en principio, como por el camino no cortaron ningún tipo de imagen ni nada por el estilo, no se sustituyó el vídeo, pues en principio lo que llegó a la gente es lo mismo que estaba recibiendo Houston en ese momento, aunque con una peor calidad, con una calidad más deficiente. Lo cierto es que luego se han hecho indagaciones, se ha encontrado parte de esas cajas, están hablando de 700 cajas, creo que se recuperaron al final unas 200, y todo el material que se envió a las distintas televisiones se ha redigitalizado y ahora mismo tiene incluso calidad superior a la que se recibió originalmente, ¿no? O sea que en principio no hay ninguna pérdida y todo además está consultable por internet, ¿eh? Las páginas de la NASA se puede mirar. Vale, déjame que te pregunte. Bandera ondeante, algunas imágenes muestran irregularidades en las sombras, muertes alrededor del proyecto de la NASA. Bueno, ahí jugamos, por ejemplo, lo de la famosa... No eres muy conspiranoico tú, por lo que veo, ¿no? No, yo siempre trato de ir paso por paso y luego trato de ver si las explicaciones alternativas lo son o no. Ya te digo que yo creo que hay un argumento fundamental de peso, y es que si realmente hubieran cometido algún error, algún intento de fraude, la Unión Soviética no se lo hubiera dejado pasar. Eso lo tengo clarísimo, y yo creo que lo tiene todo el mundo muy claro. Porque para la Unión Soviética fue un duro golpe el hecho de que la carrera espacial en aquellos años, hasta el año 69, la tenía ganada la Unión Soviética. Había puesto el primer hombre fuera de órbita. Pero es que había puesto también incluso el primer dispositivo que mandaba señales desde la Luna, lo habían puesto ellos. Habían puesto también la primera mujer. Habían puesto también con la perra laica, tal, o sea, todo el avance iban por delante. ¿Y por qué no llegaron antes ellos? Pues ahí hay también una cuestión, y es que primero Estados Unidos se lo empezó a tomar en serio a partir del año 62, cuando llega Kennedy. Se lo toma en serio, la capacidad que tiene para generar conocimiento Estados Unidos era muy superior a la de la Unión Soviética.
La inyección de dinero que invirtió Estados Unidos es monumental. Luego podemos hablar de cifras, pero estamos hablando de que invirtió solamente en el proyecto de la NASA en torno a un 5, a veces casi un 6% del PIB de Estados Unidos, que es un dineral. O sea, ahora mismo es imposible, es inasumible ese dineral. Y luego, además, hubo un problema, y es que justo en la cosmonáutica rusa, el director, el equivalente como al von Braun de la NASA, era Korolev, y este era una persona que siempre estuvo guardado en secreto. Nunca se supo quién era el director de la agencia soviética espacial. De hecho, solamente ya cuando murió se reveló su nombre y se le quiso premiar y condecorar, pero bueno, ya era tarde. Y este era un auténtico genio. Había conseguido desarrollar unos cohetes impresionantes, había conseguido pues todos estos logros que comentamos, pero resulta que se murió. Y cuando se murió empezó a haber ahí una guerra de despachos por ver quién le sustituía. Empezó a haber una serie de problemas también, incluso poco antes de que él muriera, de cara a construir el mayor cohete, porque el principal problema que tenían era superar la gravedad, y entonces era uno de los problemas, ¿no? Crear unos cohetes enormes que también consumían muchísimo y que no se han vuelto tampoco a crear desde entonces, ¿no? Los Estados Unidos tenían los Saturno, por ejemplo. Entonces se dieron todo ese cúmulo de circunstancias que fue lo que yo creo que impidió que realmente llegaran primero, ¿no? Y hay una cuestión también para que sepamos esta diferencia de capacidad para crear conocimiento. Hay una cuestión en los años 80, ya cuando está cayendo la Unión Soviética, ocurre un caso que se llama el caso Farewell, ¿no? Que sería como el caso despedida o el caso adiós. Y es que en ese momento, en los años 80, cuando estaba Reagan, hay uno de los altos mandatarios de la KGB soviética que revela a los europeos, en concreto se va a la embajada de Francia, y los franceses se lo revelan a los aliados norteamericanos, le pasa un listado de todo lo que son los agentes que tiene la KGB en Estados Unidos, en Occidente, pero sobre todo aquellos que estaban haciendo espionaje industrial. Estábamos hablando de gente que estaba en las principales empresas, corporaciones, profesores de universidad, en proyectos de investigación de vanguardia. Se han hecho cálculos de cuánto podía estar pagando la Unión Soviética a todas esas personas para que capturaran conocimiento científico, conocimiento industrial. Y se piensa que el 50% del I+D que invertía la Unión Soviética en desarrollo iba al extranjero para comprar espías que le dieran conocimiento. Cuando se produce esta operación y se eliminan todos estos espías, la Unión Soviética se queda ciega. No tiene capacidad para generar conocimiento. Y ya llega la época de Gorbachev. Es una de las y por otro lado, Reagan saca lo que se denomina la Guerra de las Galaxias, famosa. Que claro, crea una gran ansiedad en la Unión Soviética porque dice, bueno, ¿qué están haciendo estos? Que nosotros no podemos llegar con nuestra tecnología. Bueno, pues todo eso demuestra que realmente, lo que te decía, la capacidad que tenía para generar ciencia y tecnología era muy limitada. Y vivía muy de prestado de Occidente. Y cuando Estados Unidos se lo toma en serio, se llega a hablar de en torno a casi 400.000 científicos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el entorno de Occidente, de los que se están nutriendo todos los proyectos espaciales de Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. 900, 137, 137 nuestro teléfono. Enseguida seguimos. Radio Nacional de España. También en Navidad. Concierto de Navidad, Puertos de Tenerife. El 25 de diciembre, a partir de las 10 de la noche, 9 en Canarias, disfrutaremos de un regalo navideño musical. La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, y los tenores Celso Albelo y Jorge de León serán algunos de los grandes protagonistas de una noche mágica. Concierto de Navidad, Puertos de Tenerife. Radio Televisión Española. Volvemos al tema de la Luna. Transmisión de la señal del alunizaje. Hubo cortes de la señal en la estación de Fresnedillas. Tenemos un testimonio que me parece tremendo, pero cortaban la señal de vez en cuando en Fresnedillas. Sí, esa es la idea que hay de algunos periodistas que estaban allí, ¿no? De la conspiración, que les dijeron que salieran fuera o se cortaba la señal, y en ese momento es cuando los cosmonautas o astronautas estaban viendo ovnis y por eso no querían contarnos la historia. ¿Es cierto esto? Es cierto lo que tú dices. Además, déjame decir una cosa, porque claro, España tuvo un peso específico fundamental en lo que fueron las misiones lunares. Había 3 centros en el mundo que recibían la señal directamente de la Luna.
porque claro, hay que tener en cuenta que la Tierra está rotando. Entonces, dependiendo de la rotación, había veces que se quedaban desde la Tierra nos quedábamos sin señal, ¿no? Nos quedábamos ciegos, no sabíamos lo que estaba pasando allí en la Luna. Entonces se tuvieron que repartir 3 centros, uno estaba en Australia, otro estaba en California y otro estaba en Fresnedillas, en España. De hecho, nosotros recibimos la primera señal en el mundo cuando está el Eagle, que es el módulo lunar, está ya descendiendo, a punto de lunizar. Esas primeras imágenes solamente se recibieron aquí y desde aquí se mandó al resto del planeta. Y es lo que tú dices, en determinados momentos, esto lo cuenta el que era director de esta estación espacial aquí en Fresnedillas, que es Ruy de Lopegui. Pues él lo cuenta, que efectivamente eso ocurrió y dio pábulo a que realmente ocurriera algo extraordinario en esos instantes. Vamos a escucharlo. El hecho de que cortaran las comunicaciones, que ahora nos va a explicar Ruiz de Lopegui, que ha estado unas veces aquí en nuestro programa, dio pie a que hubiera mucha conspiración y dijeran, en este momento nos están ocultando la verdad. Pero escuchad lo que cuenta el director de la estación de Fresnedillas. Bueno, nosotros en Fresnedillas, que era la estación de España, teníamos una sala de prensa muy grande donde iban muchos periodistas de España, 40 o así, y del extranjero por lo menos 10. En esa sala de prensa había un micrófono y oían las conversaciones de Houston con los astronautas, oían cuando Houston daba una rueda de prensa y decía combinadas las cosas, oían todo. Los astronautas, como es lógico, tenían pedido que de vez en cuando, muy poco de vez en cuando, sus conversaciones fueran privadas, porque querían hablar con sus esposas y no querían que el mundo entero estuviera, oye cariño, ¿qué tal? ¿Qué cuál? Querían hablar con el médico, oye, que tengo un dolor de cabeza tremendo, pues tal, pues cuál. Entonces nosotros anunciábamos, dentro de 5 minutos la conversación va a ser privada, durará 10 minutos. Los periodistas que había allí todos especulaban, seguro que han visto un ovni, seguro que tal, seguro que cuál. Jan habló con su médico y le dijo, tengo una colitis que me parte el alma. Bueno, pues mira, ve al cajón 2132, coge una pildorita y tómatela, que eso te la corta en el acto. Se tomó la píldora y salió a la superficie de la Luna. Y en cuanto salió a la superficie de la Luna, en la sala de prensa dijeron, ya han hablado con los médicos, ahora la conversación otra vez es para todo el mundo. Salió a la superficie de la Luna y dijo, ya están aquí otra vez. La que se armó. Había un periodista, José Antonio Silva, y se levantó de la sala de prensa como un cohete, salió, cogió la motosangla, se vino a Madrid y dijo, han visto astronautas, lo ha dicho, han visto extraterrestres, lo ha dicho, ya están aquí otra vez. Escribió un libro, lo vendió mucho más que todos los que yo he escrito juntos, y lo que decía el célebre Young era, ya están aquí otra vez los gases, no puedo con esto. Hablamos con él, le preguntamos, se lo dijimos a los de la sala de prensa, pero no se lo creyó ninguno y ahí queda para la anécdota. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro. La verdad es que es difícil de creer, ¿eh? No me digas tú que ya están aquí otra vez y que sean gases y no extraterrestres. Bueno, ahí ya queda, pero yo creo que también las visiones espaciales nosotros pensamos que son elementos, y lo son magníficos. De hecho, yo creo que justamente que aparezcan estas teorías de la conspiración y que es porque es una proeza de tal envergadura que no nos la podemos llegar a creer, y realmente ese es el mérito. Es igual que cuando vemos las pirámides, que no nos lo podemos llegar a creer y empezamos a pensar que hay conspiración. O sea, que lo que nos está diciendo es el tamaño que tiene, la magnitud de la proeza y de la hazaña en sí.
pero también ocurren cosas de que somos seres humanos y hay cuestiones también más triviales y más banales, ¿no? que también suceden. Te meto prisa. Iker Casillas, jugador de baloncesto de la NBA, Stephen Curry, el director de la Agencia Espacial Rusa, no sé en qué, dudan que hubiéramos llegado a la Luna. Y hay un dato que utilizan también los conspiranoicos: rocas lunares que regalaban los 2 astronautas que pisaron la Luna y que se demostraron que era otra cosa y que no tenía nada que ver con rocas lunares. Ahí nos habían engañado. Sé breve porque te voy a preguntar por qué no volvimos a la Luna y otro montón de cosas. Pues muy rápidamente, una de las pruebas precisamente de que estuvimos ahí en la Luna es que son los kilos que se trajeron de rocas lunares en las distintas misiones. Como ya te he dicho, ha habido como 6 misiones lunares. Y luego es cierto que se utilizaron muchas de ellas como regalo diplomático. Aquí, de hecho, en España también hay algunas rocas lunares. Pero también es cierto que en una ocasión, pues... ¿Solo en una? Que se sepa en una, ¿vale? Se entregó, creo recordar, ahora no recuerdo el dato exactamente, pero creo que fue a Noruega, y la analizaron y era una roca lunar. Lo cual indica también que sabemos analizar rocas lunares y sabemos si es auténtica o es falsa. Y lo que sí que parece, te comentan todos los geólogos, es que es imposible falsificar una roca lunar. Por la cristalografía que tiene, por las características que tiene, tú no puedes hacer artificialmente una roca lunar. Entonces aquí no se sabe muy bien por qué hicieron ese cambio, pero tenemos rocas lunares y rocas lunares traídas de allí. Vale, 2:44, seguimos. Queremos saber por qué no hemos vuelto a la Luna tras esa introducción. Tratamos de buscar más datos. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué no se volvió a viajar a la Luna? La respuesta de la NASA y de las autoridades americanas fue falta de presupuesto. Pero surgen muchos interrogantes, preguntas que tienen que ver con la teoría de la conspiración. Estos son algunos datos. En 2014, millones de personas se fijaron en esta imagen capturada por Google Moon. Varios canales de noticias sugirieron que podría tratarse de una base alienígena. El escritor Lee Spiegel cubrió la historia en la prensa. Hace poco, me enteré de que alguien había usado la aplicación Google Moon y que aumentó la imagen más y más hasta dar con una imagen de algo triangular. 2 líneas de 7 luces, perfectamente alineadas y equidistantes, sobre lo que parecía una superficie negra, e inmediatamente debajo de la superficie negra hay una luz blanca muy brillante. Eso dio pie a muchas preguntas. ¿Se trataba de una colonia extraterrestre? ¿Qué era eso de la Luna? Algunos investigadores dijeron que era una creación digital, pero otros siguen pensando que podría ser una construcción lunar. ¿Es una instalación? En realidad lo único que sabemos es que tiene ángulos, luces brillantes y que parece haber sido fabricada por algo o por alguien en cierto modo. Quizás la razón de no volver a la Luna es porque allí existen construcciones no humanas. Nuestro invitado nos da más datos. Aquí enlazamos otra vez con la primera parte de ese dato que hemos dado de Juanjo Benítez. Mirlo Rojo, ruinas en la Luna, pirámides como se contaba o esfinges, esa construcción que se ve en el Google Maps. Por eso no se ha vuelto a la Luna, porque ahí había alguien antes que la llegada del hombre. Yo, fíjate, te doy la vuelta un poco a la reflexión o a la pregunta. Si realmente hubiera ese tipo de restos de civilización, restos arqueológicos, llamémoslos así, infraestructuras, es que no hubiéramos dejado de ir a la Luna. Ninguna potencia hubiera estado, sabiendo que lo que hay allí, ninguna potencia hubiera, ahí sí que teníamos una motivación clara para regresar y extraer... Pero a lo mejor ellos, los supuestos extraterrestres, no nos dejaban. Bueno, suponiendo que realmente, claro, entonces no estamos hablando de ruinas, estamos hablando de que todavía están en activo, lo cual también sería todo un reto biológico, más interés aún de cómo es posible sobrevivir sin atmósfera ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que más para despertar nuestra curiosidad. Por otro lado, estamos escuchando en la introducción, la Luna está muy cartografiada.
muy cartografiada. No solamente han ido los americanos ni los rusos, han ido los chinos, van a ir los israelíes, ha ido, si no me equivoco, también la India, Japón, por supuesto, ha ido muchísimo. De los mejores mapas lunares que tenemos son de Japón, que ha ido a hacer incluso las últimas fotografías. China también ha ido y ahora mismo tiene también allí una sonda y un satélite orbitando. O sea que está muy visitada dentro de lo que es. Por lo tanto, ya no estamos hablando de que el monopolio de la información de lo que hay en la Luna recaiga solamente en una institución, que sea la NASA, sino que ahora mismo estamos en un mundo de conocimiento abierto y está ya muy, como te digo, muy frecuentado. Así que es difícil que realmente si hubiera algo allí oculto de esa naturaleza, no lo hubiéramos detectado ya. Es más, por ejemplo, las fotos creo que fueron de la misión china, llegaron incluso, o de la japonesa, no, ahora dudo, pero bueno, llegaron incluso a detectar restos de cuando estuvieron allí los americanos. Incluso se veía un poco la sombra, o algunas de las fotos indicaban dónde pudo estar posado el Eagle, dónde estaba la bandera. Un poco la basura espacial que hemos ido dejando también allí, parece que incluso se podía detectar con estas fotos de altísima resolución. Vale. Preguntan también que se ha especulado con la posibilidad de que la Luna fuera artificial o estuviera hueca. ¿Qué piensas de ello? Yo creo que no, que es lo que es. Lo que sí que está en duda es, creo, su origen. No sé, algunos dicen que puede ser incluso una especie casi de fragmento de la Tierra en su origen, que luego ya se separó, incluso por el golpe de un asteroide. Parece que la génesis de la Luna no está clara, pero realmente yo lo veo muy complicado, ¿no? Es que realmente, sobre todo, es que no hay indicios, no tenemos indicios, y ahora mismo ya te digo que está muy explorada. Antiguamente sí que podíamos especular más, y sigue fascinando. Se han llevado Biblias a la Luna, por ejemplo. Eso es una cosa muy peculiar. Se han llevado 100 Biblias que ahora mismo se subastan y valen una fortuna también. Bueno, eso sí que fue un secreto que no se enteraron muchos dentro de lo que fue la misión lunar norteamericana. Vale, brevemente, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna? ¿Falta de presupuesto, como decían? Aunque ya hay nuevos planes para el 2020... Dentro de 2 años parece que se va a volver para allá. La razón principal ha sido la pérdida de la motivación. Realmente, cuando se ganó ya a la Unión Soviética se dio cuenta de que tampoco ya ellos también renunciaron. Ellos hicieron unos intentos después de colocar un hombre en la Luna, hicieron algunas pruebas, colocaron de hecho una misión no tripulada, pero no funcionó. Y ya a partir de ese momento lo que se dedicaron los soviéticos, que en eso han sido unos genios, se han aportado muchísimo, era sobre todo a ver cómo podría sobrevivir el hombre en el espacio. Y fue cuando ya montaron la misión la Mir, montaron esta estación espacial, pero ya renunciaron a ese proyecto. Y una vez que ya se renunció, también la NASA bajó muchísimo el presupuesto. Te voy a dar una cifra para que veas la diferencia de dinero, ¿no? Actualmente el presupuesto que tiene la NASA para 2019 está en torno a 20.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos, para todos los proyectos que tiene la NASA. Solamente para lo que fue la misión entre los años 59 y 73, dedicado sobre todo al proyecto Apolo y al proyecto Géminis, es decir, para conquistar la Luna, se dedicaron entonces al cambio actual 131.750 millones de dólares. O sea, esa es la diferencia. Gran diferencia. Ahora se está apostando por abrirlo a lo privado. Es el último. Trump ha vuelto a anunciar que hay que ir otra vez a la Luna, pero eso sí, dentro de financiación privada, y hay muchas empresas que sí, que tratan de rentabilizar el viaje, que esa es un poco la cuestión. De momento no es rentable tampoco ni siquiera explotar lo que hay allí. Vale, vamos con otro aspecto brevemente, la cara oculta de la Luna. Son muchos los misterios que se ocultan en la Luna. Uno de ellos es la cara no visible, la cara oculta de la Luna. Sin embargo, quizás pronto deje de serlo. Esta es la noticia de un nuevo lanzamiento hacia nuestro satélite. China ha lanzado la sonda lunar Chang'e 4, con la que espera llevar a cabo el primer aterrizaje jamás realizado en la cara oculta de la Luna, según la agencia espacial de noticias Xinhua. El cohete Gran Marcha 3B, que transporta la sonda, la cual incluye un módulo y un vehículo explorador, despegó del centro de lanzamiento de satélites de Xinjiang, en la provincia de Sichuan. Además, la Chang'e 4 transporta un pequeño recipiente con semillas de patata y de Arabidopsis,
una planta herbácea con el objetivo de que crezcan y florezcan en la Luna. Conozcamos algo más de este proyecto. Te digo, multitud de preguntas nos demandan sobre Héctor Rojas, un científico venezolano. No te voy a preguntar sobre él. La semana que viene, creo, la siguiente, hemos hecho una entrevista, algo que llamamos el expediente Rojas, y seguramente os va a contestar a todo esto. Manuel Tuaria dice que no se ha vuelto a la Luna porque no había ningún interés científico, y sin embargo los chinos están ahí postulando llegar. ¿Quiénes son los que están ahora más cerca? ¿Rusos, que querían mandar, yo creo, una sonda también para comprobar si los americanos se habían llegado? ¿Los chinos están más cerca? Eso se ha comentado también, parece que es más bien una broma, porque un periodista le preguntó al director de la Agencia Espacial Soviética si iban a confirmar realmente si los americanos habían llegado a la Luna, y él dijo, bueno, vamos a preparar una misión, justamente en la misma rueda de prensa donde estaba comentando los proyectos que tenía Rusia con la NASA para el futuro, para hacer una serie, en este caso lo que te comentaba al principio, hacer una especie como de base, un poco de transición para que simplemente estén allí determinados astronautas un tiempo. El principal objetivo que ahora mismo hay, yo creo, para la Luna, no es tanto ya estar allí, que ya se ha estado, sino sobre todo el que sirva como reto científico, comprobar una serie de cosas. Ver, por ejemplo, lo que te comentaba, cómo podemos trabajar en condiciones de gravedad, ser una especie casi de laboratorio de lo que luego podemos llegar a hacer en Marte, y ver sobre todo cómo podemos afrontar la cuestión que es claro, nosotros no estamos hechos para el espacio, los seres humanos, entonces cómo afrontar la cuestión de los rayos cósmicos, ¿no? Y el daño que nos pueden generar. Entonces eso quizás es lo que más se está trabajando y por lo que el centro de ensayos puede ser la Luna. El tema de la cara oculta y lo que están haciendo los chinos es apasionante. Pero no se puede llegar nunca a la cara oculta, porque claro, va girando y claro, siempre permanece... Exactamente, nosotros por el sistema que tiene en el que orbita la Luna, siempre vemos la misma cara. Es cierto que durante mucho tiempo se generaron muchísimas leyendas en torno a qué es lo que había ahí, porque solamente podíamos contemplarlo a simple vista. Cuando surgen ya los primeros telescopios y empezamos a ver lo que hay, y empezamos a ver que hay cráteres, ¿no? Que hay los impactos de miles de cuerpos celestes que han estado allí actuando durante milenios, pues entonces, claro, ya cambia un poco la perspectiva y ese secreto o esa fascinación que tenía, la cara visible ya no la tiene. Entonces, toda la atención y toda la parte legendaria se centra en la cara oculta. La cara oculta se ha fotografiado mucho a través de estas sondas que se han enviado repetidas veces, pero lo que no se han hecho demasiado son ensayos sobre el terreno. Y no se han hecho por la sencilla razón que comentábamos un poco también antes, que es que la señal se pierde. Es decir, si tú haces que alunice una sonda que tenga un pequeño laboratorio, que tenga algún tipo de perforador o para obtener muestras, que haga algún tipo de analítica sobre el terreno y queremos que luego nos envíe la señal, como está en la cara oculta, pues tenemos la dificultad de que luego llegue a la Tierra esa información y no podemos mandar instrucciones, digamos, en directo. ¿Qué es lo que han hecho los chinos? Han colocado esta sonda que efectivamente está alunizando, que tiene además un vehículo explorador que puede perforar, puede hacer una serie de análisis sobre el terreno, pero también han colocado, para que siempre esté comunicada perfectamente con la Tierra, en todo momento han colocado una especie de satélite que está orbitando en la Luna y que siempre está visible desde los ojos y los oídos de la Tierra. Sigue. Y entonces, claro, lo que se hace es que se manda la señal desde la Tierra a este satélite y el satélite que está orbitando en la Luna lo manda al vehículo explorador. A su vez, el vehículo explorador devuelve la señal con los resultados que haya hecho al satélite y el satélite lo envía. O sea, creo que una especie de arquitectura espacial con estos tres elementos para estar en permanente comunicación con la cara oculta de la Luna y con ese objeto, con este dispositivo que tienen ahí para explorarlo. Y se están haciendo esas pruebas, llevar plantas patata y plantas herbáceas para ver cómo crecen allí. Luego vamos a ver la posibilidad de vivir y de un primer extraterrestre nacido en la Luna. Sí, la idea es que cuando ya si se consiguen crear, y eso ya se han hecho muchos intentos, pero claro, hay que llevarlo allí, crear esa pequeña estación lunar, pues entonces ya sí que se podrán hacerse pruebas de ese tipo. Sí que se han hecho pruebas, experimentos en altura, incluso pues simplemente la alimentación de los astronautas. Por ejemplo, la primera vez que se posa el Eagle y que pone el hombre el pie en la Luna, estuvieron, creo que fueron en torno a 2 horas y media. Pero sin embargo, una de las últimas misiones lunares del programa Apolo estuvo allí como 2 o 3 días. ¿Sí? Sí, o sea que claro, es que nos hemos centrado mucho en ese primer contacto del ser humano con la Luna, pero primero ya se había orbitado, anteriormente ya había habido otra de las misiones Apolo, estuvo por allí, son esas famosas fotos que tenemos que se ve la Tierra
en el horizonte lunar, que son apasionantes. Eso es que estuvieron orbitando y vieron los propios astronautas, antes de posarse, años antes, estuvieron viendo la cara oculta de la Luna. Y luego ya estuvieron y llegaron a estar, creo que sí, que lo máximo fueron como unas 48 horas en posados y recorriendo, haciendo una serie de pruebas y tal, y luego ya se vinieron para acá. Hemos de hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. ¿Te quedas un ratito más? Estupendo. En la segunda parte vamos a meter un fragmento también de Ruiz de Lopegui, con, bueno, increíble el testimonio que tiene, contaros alguna cosa más de la Luna y nos vamos de viaje a un país que no debéis perderos. 900-137-137 nuestro teléfono. Estás en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco... Son 6 videntes. Eran adolescentes cuando empezaron las apariciones. Cuentan que entre los secretos que tienen guardados los videntes, uno va a ser una señal de su presencia en Medjugorje y que además va a ser visible para todos. ...2 y 6 en las Islas Canarias, volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, el mundo del misterio vuelve de nuevo a las antenas de Radio Nacional. Hay muchas sorpresas que nos esperan aún en esta segunda hora, nos vamos de viaje a un país cercano aquí en Europa, ya veréis, sorprendente. El teléfono y las redes sociales abiertas, 900-137-137 por si queréis comentar algo. Saludos a todos los que estáis llenando este Espacio en Blanco en Radio 1, Radio 5, descargando el podcast y quedándome sin voz. Hay todavía algo más que queremos contaros de la Luna. Tras esa introducción, seguimos. Sí, justo además los que escriben el artículo son los investigadores que han hecho esta técnica, que la han desarrollado, que han estado experimentando con ella en la Agencia Espacial Europea, junto con el gabinete o el despacho de arquitectos Foster, que es una de las firmas internacionales. Ajá. Y lo que han diseñado es justo eso, una nueva técnica de impresión 3D. Ahora está muy de moda, te puedes fabricar las casas con impresora 3D, tu propia casa. Yo no lo acabo de entender, pero bueno. Pues es prodigioso, y ellos han creado una técnica que, claro, uno de los principales costes a la hora de crear una base, una colonia lunar, es de dónde sacamos los ladrillos. Materia prima, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el coste sobre todo que tiene es sacarlo desde la Tierra, porque el problema de superar la gravedad es que necesitas muchísima energía. Y claro, ¿qué es lo que han pensado ellos? Pues lo que se ha hecho toda la vida en las civilizaciones planetarias, que es utilizar el material que tienen más cerca para hacer tu vivienda. Y ellos quieren utilizar el propio regolito lunar, que es el material del suelo lunar, un material muy especial. Pues ellos lo utilizan, crean una especie como de hormigón, lo colocan en manos de unos robots, y estos robots son los que tienen esas impresoras 3D para hacer unas viviendas que nosotros reproducimos en la revista el esquema de cómo serían, y recuerdan una especie de iglús, que además están perfectamente equipados para primero evitar los rayos cósmicos. Y luego está también la cuestión de dónde se ubicarían. Se ha escogido un lugar dentro de la Luna donde tenga el mayor número de horas de sol posible también, por si luego hay que poner elementos para generar energía a partir de la energía solar. Y bueno, es un proyecto verdaderamente revolucionario, pero que está muy, muy avanzado, no solamente por parte de la Agencia Espacial Europea, sino que también la NASA tiene algo parecido para crear unas infraestructuras, unas arquitecturas también similares. ¿Y el agua? El agua sería, si la pueden extraer a partir de la propia agua lunar, si se consigue localizar bien ese hielo y fundirlo, o bien ya sería con los alimentos que se puedan llevar de aquí, ¿no? Pero la idea es, claro, intentar aprovechar lo más posible, aunque es un terreno absolutamente inhóspito para el ser humano, pues tratar de sacar el mayor partido posible a lo que ya hay ahí, a esa materia prima que ya hay ahí, para poderla utilizar en nuestro beneficio. Casi terminando, nos reproduciremos en la Luna el nacimiento del primer extraterrestre humano selenita. ¿De qué va esta historia? Bueno, este es el siguiente paso, porque además de vivir en un sitio, claro, la idea es que se prolongue y pasemos de generación en generación. Pues efectivamente, otro de los problemas que nosotros tenemos es, lo hemos estado insistiendo ya durante la noche, el tema de la radiación cósmica y cómo nos afecta, puede crear malformaciones genéticas, malformaciones en el nacimiento, ¿no? Daños, cáncer, ¿no? Mutaciones.
y evidentemente no sabemos muy bien nuestro cuerpo cómo se comporta en esa situación. Bueno, pues lo que se está tratando es de ver precisamente si justo en el momento en el que se produce esa fertilización de un óvulo y un espermatozoide, en condiciones de gravedad cero y además expuesto a la radiación cósmica, ¿qué es lo que pasa? Hay un proyecto que ya está en marcha, por lo menos está anunciado, de una empresa privada, que lo que hace es que en el año 2021 quiere colocar una incubadora, no va a llegar a la Luna, pero sí que la va a colocar ya en una posición orbital del planeta, y ahí lo que van a hacer es pues fertilizar un óvulo y un espermatozoide. Luego lo van a traer a la Tierra, o sea, el proceso de fertilización se hace allí en esa estación orbital, en esa incubadora orbital, luego lo traen a la Tierra y lo implantan en una mujer, y luego quieren ver si efectivamente eso fructifica y el nuevo niño no tiene ningún daño, no ha sufrido ningún daño. Eso para el año 2021. Y en el año 2024 el planteamiento es distinto. Es una mujer que ya esté embarazada en la Tierra en condiciones normales, lo que se va a hacer es que tenga el parto a miles de kilómetros de la Tierra, en condiciones de gravedad cero, con un equipo médico buenísimo y todo lo que tú quieras, pero quieren ver si realmente el proceso, en ese caso de alumbramiento, también genera algún tipo de problema o no en la criatura, también en la madre. Eso sería para el año 2024 y ya están, su idea es que en el año 2022 empiecen a hacer una selección de candidatas. Se pide que sean mujeres que ya hayan tenido 2 partos, que no hayan tenido ninguno de ellos ningún problema, para que se quieran someter voluntariamente a este experimento. La Luna va a seguir dando sorpresas, ¿verdad? Muchas, muchas. Proyectos actuales, me decías, China, Israel, Rusia y Estados Unidos quieren seguir yendo a la Luna. Esa estación que tenemos, ahora parece que hay buen rollo entre los americanos y los rusos, ¿no? Sí, porque además también la necesidad obliga, quiero decir, ninguno por sí mismo tiene dinero suficiente para acometer estos proyectos. Entonces la única manera es trabajar a través de acuerdos internacionales y sumándole la iniciativa privada. En ese sentido sí que ahora mismo se han rebajado mucho los costes, por ejemplo, y ahí tenemos el caso de Elon Musk, que es uno también de los nuevos visionarios tecnológicos del momento. Ha creado esos nuevos cohetes, los Falcon, que son también un prodigio tecnológico, y parece que la iniciativa privada pues está tendiendo a reducir los costes. La cuestión está si eso realmente lo pueden rentabilizar de alguna manera, porque evidentemente no estamos hablando de filántropos, estamos hablando de empresas que de alguna manera quieren hacer dinero, negocio. Claro. Uh-huh. Entonces, se habla de turismo espacial o de turismo lunar, pero estaríamos hablando de una élite que realmente pueda pagar eso. No sé hasta qué punto puede servir para amortizar todos los costes que supone el poner en marcha este tipo de proyectos. Sin embargo, parece que hay muchos billetes ya vendidos, ¿no? Muchas plazas ya de ese turismo espacial. Claro, pero sí, seguramente habrá muchos que puedan, pero claro, yo te digo que para que sea realmente el turismo una industria, como por ejemplo aquí en España lo es, tiene que tener un grado de masificación grande, tampoco que sea desbordante, porque luego genera otra serie de efectos secundarios que son perniciosos, pero tiene que tener un volumen considerable. Y luego, sobre todo, que también la Luna de momento no se puede explotar desde el punto de vista mineral. Hay una serie también de acuerdos internacionales como un poco como ocurre con la Antártida, para que eso no se pueda explotar, ¿no? Y rentabilizar de alguna manera así, ¿no? Descontrolada, como si fueran yacimientos. Sí que, por ejemplo, ha cambiado algo de la legislación en Estados Unidos con respecto a la explotación minera de asteroides. Eso sí que ahí el Congreso hace unos años cambió la normativa y parece que ahora sí que se pueden explotar, pero de momento, claro, los costes que supone ir hasta allí y traerte ese mineral son más elevados que realmente lo que tú puedes sacar cuando vendas ese mineral. Entonces, de momento, no compensa. Vale, antes de que te vayas, quiero que gracias a ti tenemos este corte de nuevo de Ruiz de Lopegui. Esa relación entre americanos y rusos parece que empieza a haber buen rollete, pero sin embargo pasan cosas. Lo escuchamos, son 6 minutos de un testimonio genial de ese exdirector del centro de Fresnedillas y te despido, ¿vale? Estupendo. Vamos con ello. Os cuento una anécdota que es la mejor de todas las que tengo. Después de las misiones Apolo hubo una misión que se llamó Apolo-Soyuz, que era orbital. Una nave Apolo y una nave Soyuz se ensamblaban en el espacio, pasaban los astronautas, se hacían fotografías, se intercambiaban regalos. El intento de esta misión era distendir la Guerra Fría entre soviéticos y americanos. No somos amigos, cooperamos en misiones espaciales,
no hacemos nada en contra, no, siempre estamos cooperando y bien. La misión estuvo funcionando, como era orbital, desde Madrid se la veía solo 10 minutos cuando pasaba por encima, porque era muy baja, ¿no? En esos 10 minutos grabábamos televisión, ya muy buena televisión, porque era el año 1975, una televisión de calidad, y grabábamos todo siempre que pasaban 2 cintas, y una nos la quedábamos en archivo y otra la mandábamos inmediatamente a Houston. Yo era el director, ya sabéis vosotros, de la estación. El director pues prácticamente no tiene nada que hacer, está sentado en su despacho, viendo que todo funciona bien, viendo que todo... Ahí casi aburrido. Y de pronto entra un compañero mío y me dice, Peggy, que te llaman de Houston. ¿Qué pasará? No me habían llamado, en ningún Apolo me habían llamado de Houston, porque todo ha ido sobre ruedas. Ojo, Houston, ¿qué? ¿Tú eres el director de la estación? Sí, yo soy el director de la estación. Pues no hablas inglés bien. No, es que soy español. Ah, ¿eres español? Es que Madrid está en... Sí, Madrid está en España. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, al grano. La cinta de vídeo que acabáis de grabar, no la mandéis a Houston, destrúyela inmediatamente. Y la backup, la de reserva, también. ¿Cómo? Que destruyáis las cintas, ¿no me entiendes? Sí te entiendo perfectamente, pero me dejas frío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Nada. Destruís las cintas y se acabó. Bueno, Dios. Yo llamé a mis colaboradores, oye, tráeme las cintas aquí y un equipo de televisión que las quiero ver y tal. Y yo, como todo el mundo, tenía una colección de jefes por encima. El jefe de todas las estaciones que la NASA tenía en España era Bautista Aranda, era mi jefe directo. Le llamé por teléfono, era un domingo, tardé mucho a encontrarle. Oye, Bautista, que me dicen que destruya... Oh, no destruya la cinta, por el amor de Dios, se lo tengo que decir al ministro. ¿Qué? No, al director del INTA se lo voy a decir. Bueno, yo espero, pero llámame pronto, sí. Llama al director del INTA, oh, tengo que hablar con el ministro, ¿cómo vas a...? No hagáis nada. El ministro estaba en la granja celebrando con Franco una fiesta que daba al cuerpo diplomático. Y tardaron 6 horas en encontrarlo. Ya lo encontraron. Y fueron a Franco y le dijeron, oye, que le dicen a Luis que destruya una cinta, pero ¿quién es Luis? ¿Qué es la cinta? Fresnedillas, ¿pero dónde está Fresnedillas? Pues es la estación de la NASA que tenemos. Coño, que la destruya y me dejáis en paz. Bueno, fueron para abajo, al ministro, al otro, y cuando llegaron a mí habían pasado 12 horas o 13 horas. En estas 12 o 13 horas yo había visto las cintas la cinta con mis compañeros 4 o 5 veces. Se veía la nave soviética que venía, se tambaleaba un poco, se veía una luz en un extremo y bueno, yo no veo nada, pues aquí ¿qué pasa? Algunos que había conmigo, joder, Peggy, tú eres tonto, eso es un ovni. ¿Cómo va a ser uno? Que eso es un ovni, por eso quieren que destruyamos la cinta. Pero no digáis esto, es que tú quieres que lo lleven en la frente, ovni, eso es un ovni. Yo llamé también a un amigo, muy amigo mío, en Cabo Kennedy y le dije, oye, ¿qué me pasa esto? Pues no sé nada. Que destruya la cinta, sí, no sé. Pero no te preocupes, enseguida me entero. Mi amigo, más rápido que mis jefes, me llamó al cabo de 2 horas, oye, ya me he enterado. ¿Has visto la cinta? Sí, no veo nada. Escucha el audio. No te preocupes de lo que veas, escucha el audio. Ponemos el audio muy fuerte todos ahí, a ver si entendemos lo que dice. Y era Slayton. Slayton era el comandante de la misión espacial. Slayton era, como todos los astronautas de la primera generación,
Ellen es una excepción total, pues muy mal hablado, era militar, y él iba ahí y la nave rusa se movía y de pronto dice: estos hijos de puta de los rusos no saben cómo mantener una nave estable. En inglés hijos de puta suena peor que en español, es hijo de perra, suena mejor, es hijo de perra. Pero en Houston, que oyeron aquello, Dios mío, queremos distendir la política internacional y este tío le llama hijo de perra al otro. Que destruyan esa cinta. ¿Dónde está la cinta? Creo que en Madrid. Llamar al de Madrid que la destruya. Bien, yo ya una vez que averiguamos eso y que averiguamos que el OVNI era una luz que iba al final de un mástil, pero que con poca iluminación en la televisión no veíamos el mástil, luego dimos iluminación y veíamos el mástil. Bueno, pues yo cogí las cintas, las guardé, a las 10 horas me llamó mi jefe: oye, que sí, que ha dicho Franco que destruya las cintas. Le dije: no las voy a destruir, mañana vente por aquí, te las voy a enseñar y te vas a montar de risa. Pero que ya, hoy es domingo, ven mañana lunes y ya verás cómo. Bien, y así pasó Cuando me pregunta, yo digo: es la vez que he estado más cerca de un ovni. Casi lo podía coger con la mano. Qué interesante lo que contaba Ruiz de Lopegui. Primero, la prueba de que la NASA mandaba borrar cintas, eso está claro. Sí, no le temblaba el pulso si era necesario, pero también, por otro lado, vemos cómo la señal estaba muy difundida y es muy difícil ocultar la información, porque había cosas que llegaban a diferentes puntos a la vez y vemos que toda la información no estaba monopolizada por un único canal, por las propias necesidades que hemos comentado de la propia rotación de la Tierra, por ejemplo, y cómo se quedaba en algunos momentos en la señal opaca. Entonces vemos que estamos hablando de tal flujo de información que yo no sé hasta qué punto realmente se pueda controlar todo. Entonces, cuando las teorías de la conspiración se centran en determinados momentos que pueden ser sospechosos, también no solamente que se fijen en eso, sino en todos los elementos que estamos diciendo ajenos a esas sospechas, que también habría que explicar, como esto que estamos diciendo, porque si realmente todo era falso, los soviéticos, por ejemplo, pues no lo utilizaron, cuando ellos también eran capaces de ir siguiendo con sus propios observatorios astronómicos, eran capaces también de captar parte de la señal. En algún caso ocurrió en los años 50 que los soviéticos, la primera vez que colocaron un aparato allí en la Luna, los primeros que captaron la señal fueron una estación de seguimiento británica. O sea que, claro, no es tan fácil ocultar datos, ¿no?, mientras se transmiten por los aires. Y la segunda conclusión que se puede sacar es que a veces la verdad es más enigmática que la imaginación o que la conspiración, ¿no? Simplemente una mala palabra a estos hijos de su madre y no querían tener problemas y había que borrar la cinta. Puede generar un conflicto diplomático, ¿no? Pero eso demuestra, sí, efectivamente, que hay cosas que parecen triviales o a lo mejor no lo son, pero demuestra el escrúpulo que tenían y todo lo que estaba en juego. Es decir, estamos hablando de una situación muy delicada al milímetro, una atmósfera que ahora mismo no podemos llegar a concebir porque se lo vivió en esos años. Y que hay que recordar que en época, por ejemplo, de Kennedy se estuvo al punto con el tema famoso del embargo de Cuba, se estuvo a punto de una guerra mundial. Y claro, eso son escenas que enseguida la información es una pisonadora y vamos dejando atrás cuestiones, pero realmente hemos estado al borde de pasarlo muy mal y de que hubiéramos tenido un futuro muy distinto del que ahora es pasado en muchos momentos de nuestra historia reciente. Hay todavía va a dar mucha sorpresa a la Luna, ¿verdad? Sí, yo creo que cada vez más vamos a incorporarla. Va a ser un espacio cercano, un paisaje cercano. Si realmente todas estas iniciativas que están en marcha se consolidan, si hay esa... Ya te digo que casi todo como una especie casi de reto, como de laboratorio, como banco de pruebas y de ensayo. Si realmente lo explotan de esa manera, lo vamos a tener ya dentro de lo que es nuestra geografía emocional, mucho más de lo que pensamos. Seguiremos hablando de ello, seguiremos la pista de esas fronteras de la ciencia. Espero que nos lo sigas contando, que vuelvas al programa,
¿Forma de contacto contigo o forma de contacto para tener más información de esas fronteras de la ciencia? Pues que se acerquen al kiosco, esa es la mejor forma de contactar con la revista, y luego también indirectamente para estar actualizados de lo que hacemos en la web, que es fronterasdelaciencia.com. Pero si se acercan al kiosco, muchísimo más. Hay que también apostar por el papel. Además, yo creo que cuidamos el producto, lo hacemos muy atractivo. Sí, para que realmente sea una revista casi fetiche, de estas que quieres coleccionar, que quieres saborear pasando las páginas. Y ya digo, generamos también ese objeto que no sea para hacer una lectura muy agradable. Yo lo voy a hacer, voy a coleccionarla como un fetiche, y además en papel, que es como hay que tenerlo. Feliz Navidad, feliz año, te deseo. ¿Y forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, por mi nombre, Juan José Sánchez Oro Rosa. Yo creo que es la forma más fácil, lo tengo absolutamente abierto y acepto a todo el mundo, porque es la única manera de no vivir en burbujas. Ahora además en Internet nos hacemos mucho el que a quién quieres seguir y quién quieres que te siga, y siempre buscamos los que piensan como uno mismo, ¿no? Hay que seguir a todo el mundo, ¿no? Y aceptar esas críticas. Exactamente, es la única manera de aprovechar todo este auge de la información hoy en día. Gracias por la información. Te van a criticar mucho por no haber sido conspiranoico, no haber dicho que no llegaron los americanos, que nos están engañando, pero ahí están los datos. Claro, pero es que no podemos menospreciar lo que ha sido una proeza brutal, y cuantos más detalles uno conoce. Yo no soy un experto, yo te lo he dicho, me dedico sobre todo a la historia de las ideas y me apasiona la técnica, y por supuesto, pero cuando entras en los detalles, lo que realmente hicieron es de una envergadura tan monumental que creo que un poco estamos despreciando, ¿no?, todo ese talento. Gracias por haber estado con todos esos datos. Te deseo lo mejor, te digo, para este año. Feliz Navidad, y vete escuchando cuando vuelvas a casa el viaje que nos vamos a hacer a Bosnia y Herzegovina. 3:28, gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. 3:28, 2:28, seguimos en el Espacio en Blanco. Radio Nacional de España. También en Navidad. ¿Izquierdo? Ficción sonora binaural en la plataforma Place. ¿Estás preparado? Estreno segunda temporada. ¡Está aquí! ¿Ustedes? ¡No! ¡Con el móvil! Relatos creados para que el sonido entre en tu mente y para que tú entres en la historia. ¡Ya suben! ¡Vete! ¡Silencio! Place.es/Placecast. ¡Ahora sí! ¡Lo noto! No lo olvides. Siempre con auriculares. Radio Televisión Española. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, un saludo a todos los amigos de Espacio en Blanco desde Taitung, en el sudeste de Taiwán. Ni incluso viajando me pierdo vuestro programa. Un saludo y feliz Navidad. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Gracias por los saludos. Nos acaba de llegar este saludo desde Taiwán. Montones de personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Saludos, abrazos desde España. Y ahora queremos presentaros un país que descubrimos no hace mucho tiempo, lleno de misterios, lleno de tesoros, lleno de milagros, ya veréis. No hace mucho hicimos un viaje por un país sorprendente. Situado en medio de una Europa olvidada, nos sorprendimos al conocerlo. Nos referimos a Bosnia-Herzegovina. Comúnmente llamada Bosnia-Herzegovina o simplemente Bosnia, es un país soberano europeo con capital en Sarajevo. Está situado en la confluencia de Europa Central y del sudeste europeo y limita con Croacia al norte, oeste y sur, con Serbia al este, con Montenegro al este y al sur y con el mar Adriático. Estos son sus datos geográficos, pero hay más. Leyendas, tesoros, ríos de aguas limpias, pirámides, apariciones de la Gospa, ciudades mágicas y mucho más.
Os invitamos a conocerlo de la mano de nuestra próxima invitada. Estamos en Sarajevo con nuestra embajadora en este país, Angelina Marjanovic. ¿Lo he dicho bien? Angelina, cuando llegamos aquí, bueno, en Europa en principio no se sabe mucho de Bosnia-Herzegovina. No hace mucho aquí, decíamos, ha habido un infierno, una de las guerras más tremendas de los últimos tiempos, y de repente todo se ha transformado. Hemos podido ver cómo la gente sigue alegre en las calles, y cuando llegábamos aquí nos dijeron que había 2 focos de luz que estaban iluminando este lugar. En primer lugar, Medjugorje. ¿Qué pasa en Medjugorje? Pues, tú eres de por allí, además, ¿no? Sí, yo soy de Mostar, pero sí que paso mucho tiempo en Medjugorje y he vivido temporadas ahí, sigo trabajando en Medjugorje. Pues no lo sé muy bien lo que pasa con Medjugorje. Yo creo que es algo personal de cada uno y cada uno lo vive a su manera. Lo que a lo mejor se puede reunir en todos ellos es esa sensación de tranquilidad y de paz. Ahí están dando las últimas apariciones de la Virgen, e incluso en estos días ha habido una noticia importante porque el Papa ha mandado un nuevo encargado, obispo, yo no sé cómo se llama. Sí, es el arzobispo Hauser, es un enviado especial del Vaticano, que el domingo ha tenido su primera misa en la parroquia de Medjugorje y tiene un encargo pastoral para la parroquia de Medjugorje que va a ser cuidada un poco por el Vaticano y llevada por ellos, y creo que es un momento de grande cambio cuando por fin también la Santa Sede de alguna manera se expresa sobre este fenómeno, y pues creo que es una alegría para todos aquellos que han estado en Medjugorje y que saben lo que hay ahí. ¿Significa que el Vaticano acepta las apariciones? O al menos dicen que, creo que la despedida era que la Virgen sigue estando con vosotros, lo que significa que de alguna manera aceptan que la Virgen sí está apareciendo. Nunca ha habido una respuesta clara del Vaticano sobre el tema, ni en sentido positivo ni en negativo, porque yo creo que hasta que siga este fenómeno tampoco puede haber una respuesta definitiva. Lo que pasa es que sí han dado en una cierta manera un apoyo a Medjugorje, porque muchos ya se preguntaban sobre una opinión, ¿no?, sobre algo, alguna señal del Vaticano respecto al tema, y yo creo que la señal ha sido positiva porque han venido a nuestra parroquia y se van a quedar ahí un tiempo indeterminado, además. Es como aceptar implícitamente que algo está ocurriendo. Sí, sobre todo porque por la cantidad de peregrinos que llegan cada año a Medjugorje, está claro que para la Iglesia es un lugar muy importante, es un lugar también de conversión, y por eso creo que han puesto una atención más particular, digamos, sobre el lugar. Lo que conocemos en Europa de Medjugorje es que ha habido incluso milagros, aparte de las apariciones, y que la Virgen ha dado una serie de mensajes, incluso un aviso que va a ser, o una señal que va a ser vista por toda la gente, indeleble, como una prueba de su presencia aquí. Pues sí, así nos cuentan que entre los secretos que tienen guardados los videntes, uno va a ser una señal de su presencia en Medjugorje, y que además va a ser visible para todos. Pero te digo, poco más sabemos sobre esto, porque hasta que no se anuncien seguirán siendo secretos, ¿no? ¿Has conocido a alguien que realmente haya protagonizado un milagro, que haya sido curado de una manera especial? He presenciado milagros, pero también te digo que para mí los milagros son lo que pasa cada día, y están en nosotros y entre nosotros. En cuanto a lo que me preguntas, si hubo casos, yo también veo gente claramente que, digamos, que tiene un cambio en su vida, sobre todo. Yo no soy médico, no te puedo decir si la persona que en ese momento se siente bien es porque se ha curado en ese momento y en ese lugar. Lo que sí que puedo afirmar personalmente es que veo un cambio en las personas, y lo que siempre les digo cuando regreséis a vuestras casas, seguir así también. No os dejéis contagiar por el momento
en el que estáis, sino que eso se convierta luego en el día a día en nuestras vidas. No sé quién contaba que había una niña que era sorda y que era muda, ¿no? Alguien me contaba que de repente pasó algo ahí y de repente recuperó la voz y cantaba las canciones que ya... ¿Conoces la historia? No conozco esta historia en particular, pero te digo que hay muchas. De verdad que hay muchas de gente que milagrosamente se ha puesto mejor. No sé qué decirte en realidad. Lo veo y lo ves y te lo crees en una cierta manera, pero tampoco quiero ser yo la que afirme que eso ha sido milagro. Vamos, entiendo. Cuanto menos el lugar a donde se dieron las apariciones, ese monte que hemos podido subir entre esas piedras terribles, hay gente que la sube de rodillas, que se tienen que destrozar. ¿Y las niñas? ¿Cuántos videntes había en la primera etapa? Son 6 videntes. Eran adolescentes cuando empezaron las apariciones. El monte en aquellas no era como es hoy, lo que hemos visto, esas piedras así, se han ido haciendo con el caminar de la gente. Y sí, es un lugar particular, yo también lo creo, de una energía muy positiva, y sobre todo el camino que tienes que hacer para llegar a ese lugar, es mirar cada paso donde pones las piernas, elegir cada piedra una por una, pues... Es un camino de vida, ¿no? Que te enseña atención y estar ahí atento. Es un camino de vida. Muchas veces me dicen, ¿por qué no arregláis un poquito este camino para subir más fácilmente? Yo siempre les digo que el camino es como la vida misma. Tampoco es fácil en la vida y tampoco ahí te tienes que concentrar y mirar paso a paso. Medjugorje, uno de los lugares donde esa luz está iluminando este país, y no solamente este país, Europa y todo el mundo. Damos un salto. Bosnia-Herzegovina es una zona donde conviven varias religiones, ¿no? Sí, Bosnia-Herzegovina tiene mayoritariamente 3 religiones, católica, musulmana y ortodoxa, y lo demás son minorías, pero en porcentajes mucho menores. Vale, damos un salto. Yo no quiero hablar de la guerra, pero damos un salto atrás. La idea que teníamos en Europa de esa guerra terrible del 91 al 95 sí. fue una guerra de religión, en la que se mataban cristianos con católicos contra musulmanes, musulmanes contra ortodoxos. Esa es la idea que tenemos aquí. Sin embargo, hemos podido comprobar por vosotros que habéis vivido esa guerra que detrás de ese asunto no era tanto una guerra de religión, sino quizá intereses políticos extraños que provocaron la guerra. Sí. Sé que no queréis hablar de estas cosas, pero... Ya. Bueno, así en líneas generales creo que es claro también para vosotros cuando venís aquí. Os dais cuenta, ¿no?, que nosotros vivimos y convivimos en el día a día en una manera normal entre nosotros. Nos relacionamos, trabajamos juntos. También ha sido así antes. No creo que en 5 años, o sea, de un día para otro, las cosas puedan cambiar así, después de siglos de convivencia. Así que yo también soy de la opinión que hubo otros motivos por los que se hizo, pero también... es ir para adelante, ¿no? Nosotros por lo general no nos afirmamos ya en esos temas, sobre todo a las nuevas generaciones. No es que no les interese nada, pero no entran demasiado. Todos sabemos que hemos cometido errores y además todos sabemos que hemos perdido. Vale, me contabais también que, ya termino con el tema de la guerra, que aun estando en guerra la gente celebraba la vida, celebraba cumpleaños. Yo conocía historias que en aquel tiempo escuchábamos de gente que era músico y salía a las calles a pesar de los francotiradores para seguir tocando música y alegrar a la gente. El bosnio es un pueblo todavía alegre, sigue siendo, y lo fue entonces. Siempre lo fue, siempre fue gente muy alegre, gente que le gusta disfrutar de la vida en general, y así también ha sido en la guerra, es verdad. Además, porque cuando tú llevas la guerra durante muchos años, pues llega un momento que como que desaparece también un poco el miedo. Y vamos todos un poco más locos, arriesgándonos más, pero tienes que vivir, si no te vuelves loco en el sentido negativo de la palabra. Así que sí, se celebraban matrimonios. Mi madre fue madrina en un matrimonio y yo me acuerdo de pequeña corriendo entre francotiradores para llegar a la fiesta, ¿no? Pues sí, la vida seguía. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Otro aspecto que hemos descubierto
quizá también, o pretenden que tenga mucha luz, bastante desconocido, es que aquí hay pirámides. Y aparte de pirámides, algo que visitamos que nos llamó mucho la atención, una serie de túneles por debajo, súper extraños, donde hay un ambiente especial, donde se respira un oxígeno súper puro y donde algo parece que ocurre. Sí, es un descubrimiento bastante reciente y se está aún indagando sobre el tema, con las excavaciones también, experimentos, mediciones, análisis. Y además, no sé lo que hay de verdad, pero también es difícil encontrar una explicación a este fenómeno, es muy particular. Además se trata de frecuencias, yo creo, de energías, de campos electromagnéticos a los que no estamos acostumbrados hoy en día, sobre todo en esa forma que tiene ahí. Pero es muy curioso y muy interesante, así que espero que se siga indagando sobre todo y que no se pare ahí y que a ver lo que sale. Yo tampoco daría una conclusión así. Vale, dejamos el tema de las pirámides para otro momento, ya lo hemos hablado con su descubridor. Otra cosa que nos has enseñado, creo que fue esta mañana o ayer, son esas extrañas estelas que están en mitad del campo, que tienen un significado muy, muy, muy extraño. Pues cuenta un poco acerca de ese misterio también, que parece que está desperdigado por toda esta zona. Sí, sí son bloques grandes de piedra, muy grandes, que llegan hasta el más grande, aquí tiene 32 toneladas, y están repartidos un poco por toda Bosnia y Herzegovina y luego por las zonas limítrofas de Croacia, Montenegro y Serbia. En total, hoy en día quedan 70.000, había muchos más, y de esos 70.000, 60.000 se encuentran en Bosnia y Herzegovina. Desde el 2016 es parte del patrimonio de la UNESCO, además es un patrimonio compartido entre 4 países que antes estuvieron en una guerra y mira ahora cómo están, pues... Y es una cosa bastante curiosa, se les da, dicen que son de la Edad Media, ¿no? Entre el siglo XII y XVI, y eran unas lápidas. Hay también grabaciones encima de ellas, pero hay grabaciones también de otras épocas, lo que a lo mejor nos hace pensar que estuvieron ahí ya desde antes. Y lo que cuentan sus inscripciones son momentos de la vida de la persona que se encuentra debajo de ellas, aunque solo el 5% de ellas tiene inscripciones. Y otro dato curioso es que en aquellas la República de Dubrovnik anotaba un poco todo lo que pasaba en estas tierras y en los alrededores, y tenían un archivo muy grande, hoy en día es el segundo más grande después del veneciano, y en los archivos de Dubrovnik, que son de la misma época, se habla solamente de los artistas que hacían las inscripciones por encima de estos texti, pero no se habla no hay ningún dato que cuenta cómo se construían o que se estuvieran construyendo en esa época. Quizá estaban de antes y lo reaprovecharon. Esa es la teoría, que claro que se aprovecharon sobre todo para ritos religiosos, cultos religiosos como es el entierro, la muerte, pero que estuvieron ahí desde mucho antes de otra civilización a lo mejor. Ese es uno de los misterios que hemos desconocido en casi todas las partes del mundo, esos bloques de piedra. Segundo, y súper sorprendente, esferas. Esferas también aquí en Bosnia, parecidas a las de Costa Rica o incluso a veces más grandes, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues si sabemos poco sobre los textos y las esferas aún menos. Lo que sabemos es que están desde siempre. También mi bisabuela sabía que había bolas, esferas, ¿no? Por Bosnia y Herzegovina. Las hay muy grandes, otras pequeñas, muchas han sido destruidas en los años 70, pensando que al interior se encontrarían oro. Entonces ya no quedan tantas, pero se están descubriendo. En el 2006 se descubrió una muy grande que a ver, no han conseguido aún ni medir exactamente su tamaño ni su peso, porque una parte se encuentra todavía enterrada. La que estuvimos viendo, ¿te refieres? Que estuvimos hablando con su descubridor. Sí, en Zavidovići se encuentra la bola, y ahora nos contaba su descubridor que es un señor que la encontró en su finca, una finca que él tenía en herencia de sus abuelos. Y ahora en agosto seguirán con las excavaciones
Entonces creo que muy pronto tendremos informaciones también sobre esta bola, que parece que podría ser de las más grandes que se han descubierto hasta hoy en día. Un tema desconocido del cual casi nadie habla. La gente conocía aquí, decías tú, que tu familia decía que fueras a las bolas, que te agarraras a ellas, que te daba energía, ¿no? Pero es algo común entre vosotros. ¿Sabíais que eso estaba ahí? Sí, siempre se supo que había estas bolas. Además, ellas están puestas en lugares muy particulares, muy lejos también de las poblaciones. Por ejemplo, cuando ya los techzi, de los que hablábamos antes, siempre están cerca de los pueblos, sobre todo cementerios construidos a su alrededor o una iglesia al lado. Las bolas no. Las bolas están siempre en zonas más alejadas de donde vive la gente, pero sí que siempre se guardaron en una manera, llamámosla positiva, que traía suerte, que estaba bien ir a pasear entre las bolas, tocarlas, dar una vuelta alrededor de ellas. Me acuerdo ya de pequeña que se hablaba así. Ese es otro de los misterios desconocidos de Bosnia. Casi para finalizar, estuvimos, no sé si fue ayer, en una ciudad que estaba en la montaña, con unos bloques de piedra muy parecidos a los de Teotihuacán, a los de Puno, a los de Cuzco, como si fueran el mismo tipo de construcción, que es una ciudad bastante extraña también, ¿no? Desconocida. Sí, la llaman Daorson, se encuentra en Herzegovina. ¿Qué significa Daorson? Antes que nada, Daorson era un pueblo iliro, que era uno de los pueblos iliros que habitaban estas tierras, y el significado de la palabra es Daors, puerta, y son sol, puerta de sol. Y así también se llama esta construcción megalítica que hay en el monte encima de la ciudad de Stolac, en Herzegovina. Y que curiosamente recuerda mucho a la Ciudad del Sol, a la Puerta del Sol, que hay también en Bolivia. Sí, son grandes bloques de piedra. Parece ser que cada uno de ellos de un tamaño diferente y que tienen un encaje entre ellos muy curioso, y que además con las vibraciones, con terremotos, lo que hace es que se compacta en vez de caerse. Son construcciones enormes, con una estructura muy resistente, y increíble imaginar cómo han podido haber sido hechas en esos lugares. Visteis que es en lo alto de un monte y además abajo está un valle, entonces hubiera sido también más fácil hacerlo en un valle. Y también me pareció muy curioso cuando entramos dentro que las piedras que quedaban de lo que había ahí dentro estaban tan machacadas en trozos tan pequeños que no hay manera de saber qué es lo que había ahí. Como queriendo borrar la memoria de lo que allí existía, ¿verdad? Sí, como queriendo esconder o borrar algo que ya no interesaba que se supiera, o que se supiera que estuvo ahí. Terminamos. Me contabas que este país es el segundo país del mundo que más agua potable tiene después de Finlandia. Exacto. Tremendo ver los ríos que hay, ese color precioso que tienen, esos bosques infinitos que hay aquí, desconocidos para la mayoría. Parece como que te metieras en la película Avatar y vieras todo con otros colores, con otra brillante, ¿de verdad? Es verdad. Además, yo la verdad es que me di cuenta de esto trabajando y llevando a gente que viene a visitar a este país, y me di cuenta que es verdad que siempre que vamos en algún lugar o estamos visitando algún lugar, hay un río al lado, un lago, hay siempre agua. Y es un país con muchísima agua, las aguas no están contaminadas, y da gusto verlo porque ya quedan pocos lugares en la tierra así, sobre todo en Europa. Y sí, aun siendo un país tan pequeño, muy muy pequeño, es el segundo país con más agua potable de Europa, sí, después de Finlandia. Hacía muchos años que yo no bebía agua de una fuente perdida en mitad de una carretera, eso ya lo habíamos olvidado en Europa. Una invitación para todos nuestros oyentes a que vengan a conocer este país. Pues yo invito a todos a descubrir Bosnia y Herzegovina, porque creo que os va a sorprender. Creo que se sabe muy poco de este país y tiene muchísimo potencial, sobre todo la naturaleza, a quien le gusta, es maravillosa, y muchas veces pienso que no hay que irse tan lejos, que hay sitios muy bonitos también muy cerca de nosotros. Así que os invito a todos a descubrirlos y os espero. Os voy a dar la bienvenida con mucho gusto. Angelina, gracias, ha sido un placer estar contigo. Forma de contacto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para tener más datos del país, tienes un email, página web, lo que quieras.
Sí, si queréis poneros en contacto conmigo, podéis escribirme en angelina.marjanovic@gmail.com. Perfecto. Ha sido un placer estar contigo. Espero que volvamos a vernos pronto para seguir descubriendo misterios y esos gigantes de los cuales no quieres hablar. Gracias. Mi hermano y yo dejamos de hablarnos hace más de 20 años. La causa fue una simple discusión familiar. Pero lo cierto es que aquel día perdí a mi hermano. Salió por la puerta y nunca más volví a verle. Hasta ayer. Yo estaba sola en casa. Leía una revista en el sofá cuando de pronto entró en el salón y se quedó de pie frente a mí, mirándome fijamente. Vino a pedirme perdón, a decirme que se marchaba, pero no habló. Porque los cuerpos astrales no hablan. Pero yo le escuché. Él se limitó a acariciarme con sus ojos y muy despacio, igual que entró, abandonó la estancia dejándome sola y temblando con lágrimas en los ojos. Esta mañana he sabido que mi hermano ha muerto. Mi sobrino me ha dicho que estaba enfermo y ya no salía de casa. No me he atrevido a contarle que eso no es cierto, que ayer vino a verme y se despidió de mí. Era el tema de la llegada del Apolo a la Luna, entonces han sido muchísimas preguntas las que nos han lanzado los oyentes, muchas que se quedaron en el tintero. Bueno, sobre esa supuesta aumento de la temperatura que se produjo en la superficie lunar cuando se produjo el alunizaje, sobre la desaparición de las cintas magnéticas de la NASA, en fin, han sido muchísimas llamadas y un tema sin duda apasionante, ¿verdad? Menos mal que Juanjo nos ha dado muchas respuestas desde ese punto de vista de la ciencia y no de la conspiración. Pues sí. Y luego lo que ha sorprendido mucho ha sido el descubrimiento de la gran contribución de España, ¿no? En el programa Apolo desde la estación de Fresnedillas. Con esos testimonios de Ruiz de Lopegui. Esos testimonios, sí. ¿Ganadores? Tenemos 5, Miguel Ángel Díaz Barrera de Lanzarote, Nab Llopis nos ha escrito al Facebook, Miguel Ramírez de Málaga, Lola Sansegundo de Barcelona y Cristina Valenciano de A Coruña. Los 5 tenéis que mandarnos un correo electrónico con vuestra dirección postal y tener un pelín de paciencia porque los libros tardarán un poquito en llegaros, habrá que esperar a que terminen las fiestas navideñas, pero ahí lo tendréis en vuestras casas, ese libro que cada uno habéis ganado. Y dentro de poquito, programas especiales, Dueños del Mundo, con el comandante... Comandante no, es algo más que comandante. Experto en teorías de la conspiración y otro tipo de historias, Hijos del Cielo, programas especiales del Espacio en Blanco. Y hoy estaba, antes de marcharnos, yo no veo mucho las redes sociales, pero hoy me he metido en nuestra página viendo cosas del Face, cantidad de gente que nos da, sobre todo de diferentes partes del mundo. Me llamó la atención un camionero que iba por Estados Unidos y escuchaba nuestros programas por la noche, gente que desde los años 70, cuando empezábamos a hacer un programa que se llamaba Nueva Generación, nos siguen los temas que vamos haciendo, cantidad de gente. Saludos para todos ellos, incluso para los que nos criticaban también. Feliz Navidad para todos ellos, feliz año, y enseguida regresamos con un montón de nuevos temas, ¿verdad, Rosa? Enseguida estamos aquí, pero bueno, realmente no nos vamos a marchar porque la semana que viene seguiremos aquí con un programa especial para la temporada navideña y también la siguiente, así que realmente a todos los efectos nos quedamos. Estamos aquí, no os los perdáis, programas súper especiales. Disfruta, feliz Navidad, Rosa, nos seguimos viendo. Feliz Navidad. Gracias.